¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en la Universidad Iberoamericana con el doctor Fernando Álvarez. Él es catedrático, él es investigador en esta universidad, es doctor en filosofía por ella misma y bueno, se ha dedicado por varios años ya a la docencia. Una de las áreas de interés del doctor Álvarez es Ludwig Wittgenstein, este gran filósofo del siglo XX. Sin mayor comentario, doctor, me gustaría preguntarle quién es Ludwig Wittgenstein para el que no sabe. Mira, yo creo que Wittgenstein, para la persona que no tiene la menor idea de quién es, fue un pensador nacido a finales del siglo XIX en Austria, completamente en Viena, que desarrolla su labor intelectual básicamente en Inglaterra, aunque digamos esa parte no debe confundirse en el sentido de decir, entonces era un pensador pro-británico. No, es un pensador que desarrolla su pensamiento en Inglaterra por diferentes razones, razones que van no tanto por afinidad ideológica con los ingleses, sino por razones políticas, ¿no? Determinadas. Llega a un punto, final de la guerra, desaparece el Imperio Austrohúngaro, hay ciertas presiones, los nazis toman Viena, entonces tampoco tiene muchas opciones de regresar a Viena, y esas son las razones que lo llevan básicamente a eso. Sus aportes fundamentales básicamente irían en el sentido de ampliar, para que la gente más común y corriente nos entienda, consideraciones en torno al lenguaje, a la naturaleza y funcionamiento del lenguaje, que serían de sus aportes más significativos, no únicos, pero dentro de sus aportes más significativos, ¿no? O sea, okay. Entonces, un poco más en ese sentido. Otro datos curiosos que puedo decir de su vida, que pueden ser atractivos a alguien, ¿no? Es que sobre él hay muchos mitos. Uno, que fue a la misma escuela secundaria que Hitler. No es verdad, entonces. Eso no es verdad, ¿no? O sea, si estuvieron en la misma escuela secundaria, no se conocieron, porque en algún punto hay unas posiciones hasta en internet que dicen que Hitler se volvió antijudío después de pasar por, digamos, un tipo de conocimiento de Wittgenstein. No, si estuvieron en la misma escuela, pues fue cosas completamente separadas y diferentes. También datos curiosos es que pues, él es hijo del matrimonio Wittgenstein, que es uno de los matrimonios más, digamos, pudientes en la Viena austrohúngara. O sea, el padre era el dueño, o, por decirlo de alguna manera, de la industria del hierro y el acero. Entonces era una persona pudiente, excesivamente culta, la familia, donde la madre, que tenía un extraordinario gusto musical, pues en su casa tocaba Mahler y tocaba Ravel, o sea, eran personas realmente cultas, ¿no? Y eso de alguna manera influye a Wittgenstein, porque pues, en el fondo hay una anécdota de él que dice que era capaz de silbar la novena sinfonía de Beethoven de forma completa. Entonces, bueno, eso simplemente manifiesta eso, ¿no? Y eso también lo lleva a precisamente sus aspectos culturales, a hacer aportes interesantes, ¿no? O sea, se codeaban, digamos, con la crema innata intelectual del Imperio Austrohúngaro, no eran alguien que dijeran, surgió de... No, Wittgenstein es lo opuesto en ese sentido. Él se codeaba con la crema innata. Entonces, la familia conocía a Freud, o sea, se trataba a Freud de forma, digamos, más o menos directa, trataba músicos, trataba artistas, etcétera. O sea, sí es una consideración, digamos, importante. Y es un pensador importante, que curiosamente en el plano filosófico, como para que la gente lo pudiera empezar a identificar, en el plano filosófico es de esos pensadores que por alguna razón, que yo no me logro explicar de forma directa, le llama la atención a la gente que no estudió filosofía. Por alguna razón, o sea, que no sabría cuál es. O sea, si más o menos se busca en internet que se ha escrito sobre él, claro, hay infinidad de escritos académicos, filosóficos, pero sobre él se han escrito poemas, se han hecho películas. O sea, por alguna razón su vida atrapa a la gente común y corriente y la jala. De tal manera que pues, alguien dice, se han escrito novelas sobre el pensamiento, no sobre el pensamiento de Wittgenstein, sobre él como personaje literario. Entonces dicen, no, pues algo habrá en su pensamiento para que un filósofo, sobre todo en el siglo XX,
genere ese tipo de reacciones. Sí, además creo que su vida no fue precisamente una vida aburrida, es decir, fue una vida en el sentido de que, bueno, no aburrida como en cualquier sentido trivial, sino no fue una vida monótona que se entregara una rutina como Kant, ¿no? Él tuvo muchas facetas, hizo muchas cosas. Sí, por ejemplo, a nivel de su vida, y qué bueno que mencionas eso, porque si no era una vida monótona en el sentido, como tú dices, de Kant, donde había una regularidad total, ¿no? No, aquí él llega a Inglaterra, cuando llega a estudiar a Inglaterra, entonces en ese momento él decide, por lo que estaba haciendo, que era una investigación sobre cuestiones de aeronáutica, que era lo que él quería estudiar en Inglaterra, curiosamente, se pone a estudiar matemáticas, se pone a ver problemas de los fundamentos de las matemáticas, descubre que hay problemas, se va a Alemania a ver a Frege para querer estudiar con él. Frege le dice que no, que ya hay alguien mejor que él, y lo regresa a Inglaterra con Russell. Entonces estudia con Russell, participa en la Primera Guerra como soldado austriaco. De alguna manera, de su primer libro, del Tractatus, él se convence de que resolvió los problemas que se planteó, y entonces abandona la filosofía en una posición muy muy coherente y se va de maestro de escuela rural a los Alpes austriacos, y ahí pasa un tiempo. Después, por alguna razón, descubre que no hubo tal solución de problemas como él quería, regresa a la filosofía, regresa a Cambridge, pero tiene viajes constantes a Irlanda, a Noruega, hace un viaje a Estados Unidos, va a la Unión Soviética tratando de radicar ahí, nada más que no le gustó porque le ofrecían un puesto en la universidad, y eso era exactamente lo que él no quería hacer. Él quería ser por alguna razón obrero, y claro, nunca le ofrecieron un puesto en la fábrica, sino le ofrecieron un puesto en la universidad. Entonces regresa y tiene una vida que es de continuo movimiento. O sea, es una vida en la Segunda Guerra, como ya no puede ser militar y quiere tener, digamos, una especie de apoyo a la guerra, se va de... Básicamente es el portero de un hospital, se va de portero de hospital, teniendo ya, digamos, el nombramiento de profesor de filosofía en Cambridge, digamos que lo deja temporalmente, y para apoyar a la gente se va de portero de un hospital en Londres y trabaja de portero de un hospital en Londres. Entonces, sí es una vida realmente fascinante. O sea, si a lo mejor eso es lo que le llama a la gente la atención, ¿no? Que es una vida extraña hasta para un filósofo. Sobre todo en el siglo XX, ¿no? Porque ya en el siglo XX yo creo que se da más, se empieza a presentar ya en filosofía la vida de filósofo más bien como académico, ligado a una universidad. Y él no, sí está ligado a una universidad que es Cambridge, pero pues su liga a Cambridge es, pues, la lleva de una manera muy rara. Más bien se la pasa viajando, yendo y subiendo y viendo y cambiando y proponiendo. Sí, muy bien. Una segunda pregunta, doctor, sería: ¿cuáles son las principales tesis de su pensamiento filosófico? Mira, tradicionalmente se ha manejado que hay dos Wittgenstein, porque, digamos, es de los pocos pensadores. No quiero decir con esto que los filósofos no tuvieran dos facetas, ¿no? Que sea raro eso, no. Pero este es un pensador que hace su primer planteamiento, que aparece en el Tractatus, que curiosamente es la única obra filosófica importante que publica en vida. Y entonces ahí dice: ya resolví los problemas. Y después, con el tiempo, dice: no es cierto, no resolví los problemas. Y es el postulado de lo que es su segunda obra importante, que son las investigaciones filosóficas, que esas ya no se publican en vida, ya se publican 2 años después de su muerte. Sus tesis fundamentales serían, básicamente en el Tractatus, el sostener que el lenguaje representa la realidad, por un lado, y sostener yo que un elemento de 2 planos que son muy importantes. O sea, decir, hay cosas que se dicen y hay cosas que se muestran. Lo importante es lo mostrable. Y curiosamente el Tractatus termina diciendo que lo importante para el hombre, que curiosamente uno diría, pues con ese nombre, Tractatus lógico-filosóficos, va a ser cosas de lógica o de filosofía o de ciencia, no, y más sobre todo tomando en cuenta lo que dijo antes en el Tractatus. No, curiosamente lo más importante para el hombre, y con esto termina el Tractatus, es la ética,
es la estética, es el sentido de la vida. Y entonces lo que sucede es que da a entender que eso, que es fundamental, eso se muestra, eso no se dice. O sea, es muy curioso. Wittgenstein critica continuamente a los que hacen ética, teóricamente, porque Wittgenstein dice, pues, quien maneja la ética teóricamente no logra un impacto ético. La ética es algo vivencial, no es algo teórico. Y entonces, de alguna manera, se puede lograr una cierta analogía, aunque sea lejana, con Aristóteles, allí en la Ética Nicomaquea, cuando Aristóteles dice, allá por el segundo libro de la Ética, que la virtud se aprende, no se enseña teóricamente, sino tú te vuelves bueno viendo acciones buenas y repitiendo las acciones buenas. Wittgenstein de alguna manera estaría de acuerdo con eso, pero son cosas que se muestran, que nadie te las puede, que en el momento en que se dicen pierden el sentido. Entonces, ya con ese panorama, el fin del Tractatus acabaría diciendo, bueno, todo lo que acabo de hacer, y eso es la parte desconcertante del libro, todo lo que acabo de hacer pues, son las cosas que no se pueden hacer. Hablé de lo que no se puede hablar. Entonces, quien entienda el libro sabe que el libro no tiene sentido, como que ya el libro le dio luz, ya descubrió que el libro no tiene mayor sentido. Y entonces ahí acaba, digamos, el Tractatus, se va feliz, bueno, donde acabe se va feliz a la campiña austriaca. Y cuando regresa y empieza a trabajar lo nuevo, lo primero que él reconoce, y esa es la parte importante, muy importante en él, es que estaba equivocado. O sea, de no nada más una evolución de pensamiento donde el giro reflexivo cambia, sino es una evolución de pensamiento donde él lo primero que dice es, lo que dije antes está mal, hay que replantearlo. Y entonces abandona completamente esa noción de lenguaje como representativo de la realidad y llega a decir, eso es una posición equivocada. La filosofía está basada en un error, que va más de 2000 años basada en un error. Lo que es que el lenguaje se usa. Entonces, de alguna manera, lo que hace Wittgenstein de un plumazo acaba con el problema del significado, porque siempre ha sido un problema muy complicado. Bueno, siempre ha sido un problema muy complicado. Siempre todos los filósofos que se postulaban el problema del significado, que era el significado, nadie lograba dar una respuesta satisfactoria. Wittgenstein como que dice, bueno, que sea quien sabe. Lo único que sabemos es que quien dicta los elementos sobre el lenguaje es el usuario del lenguaje. ¿Y qué significan las palabras? Lo que el usuario del lenguaje quiere que signifiquen las palabras. Entonces, introduce la noción de significado como uso, que es muy importante. O sea, no hay tales, digamos, empleos adecuados o inadecuados en el lenguaje, como pudiera verse en el Tractatus, sino simplemente hay usos, y los usos están validados por los usuarios. Entonces sí genera, digamos, una noción muy importante en el lenguaje, que es que para que algo sea lenguaje, tiene que ser social. O sea, que el lenguaje es una actividad social. No puede haber alguien decir, yo tengo mi propio lenguaje, mi lenguaje es privado. Wittgenstein le diría, eso no es lenguaje. Si es lenguaje, es una actividad social, es una actividad de uso y de interacción, por lo menos entre dos. Y ahí es donde estaría la sociabilidad. Y viene a reforzar, digamos, esas nociones de uso con una noción que viene a complementar el uso, que es la noción de juego del lenguaje. El juego del lenguaje son, digamos, como las situaciones lingüísticas sociales en las que uno se ve inmerso. Entonces, por ejemplo, dice ahí, un juego de lenguaje es contar chistes. Y ese tipo de cosas. Entonces, cualquier situación lingüística en la que estamos inmersos, por ejemplo, nosotros en este momento estaríamos inmersos en un juego de lenguaje que tiene ciertas reglas, o sea, eso es muy importante. Wittgenstein introduce la noción de un lenguaje normado por reglas. Nada más que sí, lo que siempre aclaro, como para que no se genere confusión, es que no son, cuando habla de reglas de lenguaje, no hay que pensar ni reglas ortográficas ni reglas gramaticales. Son reglas de lenguaje. Es, por ejemplo, en este ejemplo que ponía yo de nosotros en esta interacción, hay ciertas reglas.
por ejemplo, ¿cuál pudiera ser una regla de lenguaje importante en esta interacción? Pues que la cámara no apunte a otro lado. Por ejemplo. Sí. De tal manera que cuando alguien está jugando un juego de lenguaje y el otro viola el juego, siempre se sabe que hay una violación. Aunque no se sepan las reglas. O sea, de alguna manera se incorporan las reglas en la actividad del juego, donde no eres capaz de enumerarlas, pero sí eres capaz de saber cuándo se violan. Cuando hay una violación de una regla de juego de lenguaje, los usuarios lo saben. Y pueden reaccionar a esa violación. Entonces es un concepto muy interesante, excesivamente interesante, ¿no? Más otras nociones que introduce, porque yo creo que una cosa que sí tiene el pensamiento de Wittgenstein, a diferencia de muchos otros pensamientos, sobre todo en la filosofía del siglo XX, es que él no hace como filosofía de algo. Entonces, el tratado sí habla de filosofía del lenguaje, igual que en las investigaciones, pero yo creo que la problemática de Wittgenstein es toda la filosofía. O sea, no es una rama de la filosofía, son los problemas filosóficos en lo general. Entonces, algo que pudiera aclarar los problemas filosóficos es el lenguaje. Pero aclararlos en qué sentido, y eso es creo que es más curioso en Wittgenstein, aclararlos en el sentido no de resolverlos, sino de disolverlos. Mostrar que los problemas filosóficos son malos empleos en el uso del lenguaje. Entonces uno dice, un filósofo que aparte tiene una actitud altamente, llamémosle negativa hacia la filosofía, porque digamos, para Wittgenstein la filosofía siempre es actividad, no es teoría. Entonces lo que más él rechazaba eran los filósofos teóricos. Entonces a él le gustaba la gente que hacía cosas, pero cuando se dice hacía cosas hay que pensar textualmente, hacer, así como quien hace ladrillos o como quien artesanos, obreros. Eso es exactamente lo que esa es la gente que a él le merece todo el respeto. El que nada más se dedica a pensar no le merece el menor respeto. Entonces por eso decía yo lo de la Unión Soviética. Cuando se va a la Unión Soviética, lo que él quiere es que sea aceptado como obrero. Y entonces, claro, en la embajada soviética en Gran Bretaña le dicen, pues que no. Que bueno, que tiene fama, porque sí tiene una relativamente fama como profesor, y que le darían un puesto de profesor. Entonces cuando dice, no, pues voy a hacer lo mismo que hago aquí, que aparte no es que no le gustaba el ambiente, o sea, no es que no le gustara la clase, sus clases le gustaban, lo que no le gustaba era el ambiente académico inglés en ese momento, ¿no? Que era demasiado rígido. Entonces pues no le gustaba eso, y dice, me van a poner a hacer exactamente lo mismo, pues me quedo donde estoy, ¿no? Entonces básicamente serían como sus grandes posiciones. Aunque si es un pensador, digo, ojalá más gente conociera su pensamiento, pero sí tengo que aclarar que es un pensador complicado. O sea, enfrentarse a sus textos sí es difícil. O sea, sí genera hasta cierta frustración, porque hay cosas que no se entienden a simple lectura, ¿no? O a simple vista, ¿sí? Tienes que leer, releer, o te las tienes que explicar. O sea, si es en ese sentido, es un pensador complejo, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias habría entre este primer Wittgenstein y este segundo, ¿no? Hay quien postula que es una ruptura tajante, hay quien señala que hay continuidad. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctor? Yo creo que en el caso está esa discusión de qué tanta ruptura hay. Y básicamente lo que sucedería, yo creo que la ruptura más grande, y por eso sería un tipo de ruptura, podría ser un tipo de ruptura no absolutamente tajante, es simplemente abandonar esa noción del lenguaje como representación. ¿Cuál es la función del lenguaje? Pues representar la realidad. Y asumir una noción del lenguaje como práctica, como ejercicio. Y yo creo que es la ruptura fundamental, o sea, que elimina toda una visión que tenía e incorpora una visión totalmente nueva. La gran ventaja que hay de la segunda posición es que es una segunda posición que trabaja a lo largo de mucho tiempo cuando regresa a Inglaterra, allá por 1932. Y que sí la explica y sí da cursos sobre ella.
El problema que hay con el tratado simplemente siempre ha sido que es un libro donde él dice, pues eso es lo que acabo de decir, es verdadero y evidente. Nunca lo explicó. Entonces no queda exactamente claro qué sucede ahí. Lo único que llegaba a decir públicamente es, si alguien le preguntaba cualquier cosa, podía ser Russell, podía ser un filósofo importante de la época, simplemente le decía, no has entendido nada, pero no explicaba. Hay por ahí un rumor, alguna biografía, de que sí hubo una persona a la que le explicó el tratado, pero se desconoce qué le dijo. Entonces, simplemente es algo que suena, ¿no? Entonces a lo mejor fue, a lo mejor no fue. O sea, sé que sí hubo alguien a la que tuvo la deferencia de explicarle el tratado. Pero entonces el gran problema que hay es que nuestro gran limitante con él es que no hemos sentido exactamente, porque es la verdad, no hemos sentido exactamente el tratado a nivel de qué se busca, porque él no lo dijo. Y sí tenemos un segundo pensamiento, claro, donde sí habló de eso, sí dijo las cosas, o sea, hay infinidad de escritos, pero que en el fondo no sabemos qué tanta distinción. Entonces las distinciones que podemos decir, pues básicamente es lo que él dice al inicio de las investigaciones, donde sí dice, pues me equivoqué, el autor del tratado está mal. Entonces dice, bueno, ok, le creemos. Pero no sabríamos exactamente qué, porque en el fondo lo que no hemos entendido realmente es el tratado. O sea, si uno ve la bibliografía, hay un excelente estudio de Peter Hacker, que es un filósofo inglés, de introducción a las investigaciones, que es una cosa enorme, donde explica elemento por elemento las investigaciones, pero no existe nada igual de explicación del tratado, porque en el fondo Max Black trató de hacer uno hace muchos años, que era como el compañero del tratado, y entonces lo único que hizo desde su perspectiva fue tomar las proporciones del tratado, porque son numeradas, y explicar una por una a lo que le entendía, pero en el fondo pues tampoco quiere decir que sea algo correcto o que sea algo prudente. Entonces, ¿qué tanta diferencia hay? Podríamos suponer mucha, porque lo dice, pero y porque vemos ciertas similitudes, o sea, ya no hay ese periodo, esa primacía de la mostración, etcétera, etcétera, pero ¿qué sustituye la mostración? Como que no queda claro. Ok, en este sentido también me gustaría preguntarle qué valor tendría Wittgenstein para la filosofía contemporánea. Hay quien señala que es el filósofo más importante del siglo XX, incluso por encima de Heidegger. Hay quien señala que él es un parteaguas, ¿no? Que es fundador de la lógica matemática, de la filosofía analítica. ¿Qué nos puedes decir de esto? Yo sí creo que es un pensador muy importante. Yo creo que es de los pensadores que lo que hace es cambia un poco el aspecto reflexivo. No pudiera yo decir que es el más importante. Ya hay, así como hay pensadores así como hay estudiosos, que le han dicho que es el más importante, o que o que Heidegger y él son los más importantes. También ya hay estudiosos que empiezan a decir que en el plano filosófico es más importante Carnap que Wittgenstein. Entonces ya hay, digamos, ese tipo de consideraciones. Si es un pensador importante, si es un pensador que cambia la forma de reflexionar, pero que yo creo que en el fondo no logra tener la influencia, no que él hubiera deseado, porque es muy curioso. Él no quiere tener nada de influencia. Él simplemente, como lo dice, reflexiona lo que a él importa. No tiene un programa académico reflexivo, sino lo que él ve como problema es sobre lo que él hace una reflexión. Nunca habla de otro filósofo, no hace nada de ese tipo. Pero en el fondo yo creo que tomando sus obras y más o menos revisando sus obras, qué hacía y cómo lo hacía, y la insistencia que él tenía en que estaba postulando una nueva manera de hacer las cosas, yo creo que los filósofos en general no reaccionan ante eso. O sea, sí se le estudia académicamente, pero nadie ha sido capaz de reflexionar desde la misma perspectiva wittgensteiniana. Ha habido intentos en algunos pensadores,
pero en ninguno ha sido la filosofía como actividad. Siempre se mantiene la filosofía como teoría. Y para él no, para él era una cosa de actividad, una cosa de tratamiento diario, de ejecución, de ver el mundo. O sea, si a Wittgenstein le llegabas, que eso se ve más hacia el final, más hacia otra obra que se llama Sobre la certeza, que más bien trabaja hacia el final de su vida. Si a él le llegabas y le decías, o le preguntabas si la realidad existía, o si la realidad existe, pues en el caso de Wittgenstein, por lo que se infiere de esa obra, simplemente tu pregunta ni siquiera la respondería. Y no la respondería porque desde su perspectiva es una tontería dudar de la existencia de la realidad. Te diría, pues ahí está. No puedes preguntar algo de la existencia de algo si estás viendo que ese algo existe, ¿no? Entonces él es muy tajante en ese plano. Y yo siento que en el fondo la filosofía académica no lo supo incorporar. Porque más bien lo que sí es Wittgenstein, más que grupos teóricos, de tesis históricas, son como grupos, o más bien lo que él postularía ser una forma de trabajo. Por eso en algún punto dice, en este momento me repito mucho, porque estoy postulando una nueva forma de trabajar. En el momento en que se incorpore esa forma de trabajo, se va a acabar la repetición. Es una cosa que continuamente Wittgenstein llamaba, como diciendo, estoy creando algo nuevo. Sí era como consciente de eso, pero a nivel forma de trabajo. En el momento en que la gente se acostumbra a trabajar así, se acabarán las repeticiones. Y yo creo que lo que no se integró de forma directa a la filosofía, a la práctica filosófica, es su forma de trabajo. Y yo creo que en el fondo, de lo que decías de Heidegger y Wittgenstein, yo marcaría una similitud muy grande. Los dos son germanos. Curiosamente, los dos filósofos más importantes del siglo XX, que serían ellos dos para mí, son alemanes. Pero son cosas completamente distintas. Y no es por las reflexiones. Creo que Heidegger es como el ejemplo de lo que es un filósofo académico, en el sentido de que se forja un futuro en la universidad, de que sube en la estructura universitaria, etcétera, etcétera, independientemente de que si los nazis, que si no lo quisiera, que trabaja en ese sentido. Y Wittgenstein es como lo otro, es como un filósofo más romántico, por decirlo de alguna manera. O sea, alguien que de entrada no entiende por qué la filosofía se tiene que hacer en la universidad, y que más bien diría, y eso se lo decía Norman Malcolm, que si trabajaba en una universidad le iban a pedir que engañara a la gente. Así le decía Norman Malcolm, que no sé. Y entonces Wittgenstein le decía, y entonces tiene el valor de irte, de decirle, ¿sabes qué? Yo no le entro a ese juego. Wittgenstein era ese tipo. Entonces son como dos cosas. Y yo creo que en la actualidad ya no hay, digamos, Wittgensteinianos en sentido estricto. Más bien ahora lo que sí hay, y eso es muy interesante, es un estudio más sistemático de su pensamiento. Entonces ya como que se acabó el calor de ay, tenía razón o no tenía razón, y más bien está la consideración de pues qué trataba de hacer, cómo lo trataba de hacer, un estudio como más histórico, como más interesante en ese sentido, que lo podemos leer de maneras en que no lo leíamos antes. Claro. Doctor, pues no sé, por ejemplo, me gustaría cerrar preguntándole si alguien de alguna manera tratara de entrarle a Wittgenstein, ¿qué le podría aconsejar? ¿Qué podría hacer? Sí. Es que lo que pasa es que es el problema. Es el problema en el sentido de como decir, pues, si alguien quisiera entrarle a Wittgenstein, pues, de entrada hay muchas cosas, ¿no? Una cosa que pudiera haber, que no es difícil de ver, es una película que curiosamente hizo Jarman sobre Wittgenstein, donde hay cierta interpretación de Jarman, pero yo creo que lo que sí hace, quitando ciertos elementos simbólicos de la película que pudieran ser chocantes, sí como que introduce, sí como que daría una visión. Además es una película de una hora y cuarto, una cosa que está disponible en la red, ¿no? O sea,
sí es muy fácil de acceder. No, yo creo una cosa que se pudiera hacer aparte de la película es una cosa muy simple. Hay una biografía excelente, que es una biografía intelectual, que hizo un filósofo inglés que se llama Ray Monk, que simplemente se llama Wittgenstein, el deber de un genio. Esa es muy bonita, o sea, porque si no es de esas biografías densas, que en algún momento alguna sí quiso hacerse Wittgenstein, entonces partía desde el siglo XVIII con los antepasados, porque se cambian el nombre, porque originalmente no eran Wittgenstein, la familia originalmente eran Moses, o sea, eran judíos, pero se cambian el nombre a Wittgenstein. No, o sea, eso es muy académico, muy pesado. La de Monk no, la de Monk parte un poco de su familia, de su nacimiento, y cómo se van gestando sus obras y su pensamiento a lo largo de su vida. Entonces es una biografía extraordinaria, porque sí da elementos del pensamiento de Wittgenstein que sí posibilitarían que en un futuro tal vez leyera algo diferente que la pura biografía. Pero la biografía es realmente esclarecedora. Yo creo que se parece mucho esa biografía a esas obras que ha hecho Shafransky sobre pensadores alemanes. O sea, que son realmente esclarecedoras. O sea, la de Heidegger, la del romanticismo, de Schiller, etcétera, Nietzsche, pues son una maravilla, porque en el fondo no son exclusivamente recuentos biográficos, sino también son introducciones intelectuales, donde se aprende mucho. Entonces, esa sería mi mejor recomendación, y la que sería como más accesible a cualquier persona que quisiera empezar a enfrentarse al pensamiento de Wittgenstein. Ray Monk, su biografía sobre Wittgenstein, que se publicó en español por Anagrama. Ese Anagrama la publicó, y la ha publicado en diferentes formatos. Primero ese formato muy bonito, pasta dura verde, pastas verdes, y ya después la sacó en su serie de compactos, que hacen como que son libros más económicos, pero sí es un libro que yo diría, no, ese. Antes de cualquier otra obra, porque el problema que tiene Wittgenstein con su obra es que puede ser muy frustrante. Él pone una restricción que yo creo que aplican muchos filósofos, pero él la pone, él sí se atreve a ponerla, ¿no? Cuando dice en el Tractatus, en el prólogo, quizá estos pensamientos solo los entiendan aquellos que hayan tenido pensamientos iguales o similares. Y uno dice, no sé, definitivamente. Yo creo que aplica mucho a muchos filósofos, pero los filósofos en general no se atreven a decirlo, Wittgenstein se atreve a decirlo. Entonces, si no han tenido pensamientos similares, no van a entender absolutamente nada de lo que está haciendo. Además, la forma de escritura del Tractatus, que es todavía más difícil, es muy compacta, porque son expresiones muy cortas, numeradas. Y de ahí hasta una discusión de por qué son tan numeradas. Monk trae una explicación, y si uno ve una obra que a Wittgenstein le gustaba mucho, que eran los Evangelios de Tolstoy. Los Evangelios de Tolstoy están numerados de la misma manera, entonces parece que la numeración más bien reproduce ese libro que tanto le gustaba. O sea, no es tanto de que si explique, que si no explica, y que si uno explica uno, y que si 1:11 explica 1:1, que es algo complicadísimo. Digo, sí, claro, hay relación entre las cosas, pero tanto como explicación yo lo veo muy difícil, ¿no? Entonces, a lo mejor simplemente es esa numeración como la que usa Tolstoy en sus evangelios, y eso simplemente le gusta tanto el libro, lo admira tanto el libro, que lo tal cual lo copia, o sea, copia la numeración, copia la forma de presentarlo. Entonces, simplemente eso, y no sentirse, digamos, espantado por Wittgenstein, porque es un pensador que sí, uno puede abrir unas obras importantes y decir no entendí absolutamente nada. No, hay muchas maneras. Tiene un libro muy bonito también que se llama Cultura y Valor, que más bien son sus opiniones políticas, artísticas, opiniones de su época. Entonces ese es bonito en ese sentido, porque no es tan técnico, son opiniones personales, y es claro, porque hay más o menos
cuenta de qué pensaba de ciertos literatos, de ciertos aspectos culturales, de ciertos aspectos políticos, pues le da una idea de Wittgenstein como persona, que yo creo que eso es interesante. Pero más bien iría en ese sentido mi recomendación. Pues muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, te agradezco mucho.